Numerosas ONG tratan de llevar ayuda a la Franja de Gaza, pero se encuentran con bloqueos de las autoridades. Esto cuando Naciones Unidas alertó que un cuarto de la población del enclave está en riesgo de hambruna. Un equipo de France 24 acompañó a una de esas organizaciones. China condenó la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley de desvinculación de TikTok. El gobierno de Beijing acusó a Washington de aplicar una lógica propia de bandidos al buscar apropiarse de los logros de otros, por lo que calificó de medios desleales. En Haití avanzan las negociaciones para formar el Consejo de Transición y para elegir un nuevo primer ministro interino. Esto cuando faltan pocas horas para que se venza el plazo de 48 horas dado por Estados Unidos para seleccionar a las nuevas autoridades del país. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza porque son varias las ONG que tratan de entregar suministros a la población del enclave palestino. Naciones Unidas alertó que un cuarto de la población está en riesgo de hambruna. Tras varios intentos de que la ayuda llegue a Gaza, un grupo de activistas israelíes busca formas de hacer llegar un convoy al enclave, pero han enfrentado diferentes obstáculos por parte de la sociedad civil e incluso de la policía. Este es un reportaje de nuestros corresponsales en terreno. Estos activistas israelíes llenan un camión con unos cuantos sacos de harina y latas de comida. Una acción simbólica para demostrar que se preocupan por la crisis humanitaria que atraviesa la población civil de Gaza. Todo el mundo entiende que hay hambruna en Gaza. Todo el mundo entiende que si la gente de Gaza está pasando hambre, los rehenes israelíes también están sufriendo. La vida normal no puede continuar aquí cuando se produce una catástrofe a 150 kilómetros de Tel Aviv. La seguridad y el futuro del pueblo israelí dependen de que se ponga fin a la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Gaza. En Ashkelon, donde se reunieron los activistas de Standing Together, está el camión. La policía llegó también para escoltar a estos activistas al menos parte del camino. El camión toma la carretera hacia el cruce de Kerem Shalom, seguido por unas decenas de activistas en automóviles, pero a 3 kilómetros del destino final, un bloqueo policial obliga a los activistas a la vuelta. Nos detuvo la policía, que estableció un punto de bloqueo temporal y dijo que es una zona de cuarentena militar. Recibimos muchos gritos y molestias de los transeúntes. Dicen que es gracias a nosotros que todo esto está pasando, que somos traidores a nuestro propio país, que estamos traicionando a los rehenes y a los que fueron asesinados el 7 de octubre. Una gran mayoría de la población israelí se opone a estos activistas. Durante semanas, algunos han llegado incluso a bloquear el paso de la ayuda humanitaria en los cruces hacia Gaza. Al margen de la procesión, muestran su desacuerdo. Mantener la ayuda afuera no solo está amenazando nuestro futuro como pueblo aquí, sino también está perjudicando a los rehenes de allí. Entiendo su enfado, pero esta no es la forma de demostrarlo. Es la segunda vez en una semana que estos activistas han sido repelidos por la policía cerca del cruce, pero dicen que siguen motivados y que lo importante para ellos es también el mensaje y lo que simboliza, y que volverán a hacerlo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca vetar a la red social TikTok en el país, a menos que se separe de su empresa matriz en China, ByteDance. Una decisión que no gusta a muchos jóvenes que se manifestaron frente a la Casa Blanca. Luis Muñoz con los detalles. Los tiktokers se rebelan. Decenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca contra el proyecto de ley que podría llevar a TikTok a ser prohibido en Estados Unidos. Algunos de ellos, con millones de seguidores, portaban pancartas en las que se podía leer mensajes como "TikTok cambió mi vida para mejor". La empresa china les pagó el viaje a Washington y gastos de alojamiento. TikTok es una cultura, ha cambiado las cosas, es información bruta en tiempo real. El algoritmo es oro, es simplemente perfección. Y lo entiendes, sin filtro ni nada, lo obtienes sin procesar, en tiempo real, directamente. Creo que todas las redes sociales tienen problemas. Si realmente les importa, si realmente se trata de propiedad y datos, si realmente es sobre todo eso, entonces esto también tiene que ver con Elon Musk, quien literalmente podría cambiar la política estadounidense a su antojo. El proyecto de ley fue aprobado por una mayoría de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Washington teme que el hecho de que una empresa china sea propiedad de TikTok pueda ser una amenaza de seguridad nacional,
por motivos de espionaje o manipulación de la opinión pública. ByteDance tiene unos 6 meses para vender la compañía en Estados Unidos, o TikTok podría ser prohibido. Algunos congresistas dijeron que habían recibido más llamadas ante el fin de TikTok que por la guerra en Gaza, pero esto no representa a toda la generación Z. Más que las cuestiones de seguridad y privacidad, es el efecto brutal que tiene en mi generación. Hoy en día, donde quiera que mires, todo es corto, en todos los videos, porque la capacidad de atención de la gente está muy reducida. El proyecto de ley pasará al Senado, mientras hay dudas de si China aprobaría una posible venta de una red social utilizada por 170 millones de estadounidenses. El gobierno de Beijing respondió a la aprobación de la Cámara de Representantes al proyecto de ley sobre TikTok. Acusó a Washington de querer apropiarse por medios desleales de los logros de otros. Adrián Foncillas, corresponsal en Beijing, nos amplió los detalles. Cuando alguien ve algún objeto que lleva a otra persona y se lo intenta robar, está utilizando la lógica del bandido. Con esta metáfora ha descrito hoy China la propuesta de ley que obliga a la compañía pequinesa ByteDance a desprenderse de TikTok, la plataforma internacional de vídeos cortos, si no quiere que ésta sea prohibida en Estados Unidos. Esa propuesta tendrá que pasar aún por el Senado antes de ser firmada por el presidente Joe Biden, pero nadie duda en China de que la ley será pronto o tarde una realidad. Y es que aquí se ve a TikTok como otro capítulo similar a Huawei, la tecnológica china líder en redes 5G, también castigada por presuntas amenazas a la seguridad nacional, y también ha repetido China sin que Estados Unidos haya encontrado ni una sola prueba. Lo ha dicho hoy el Ministerio de Exteriores. Si las razones de la seguridad nacional pueden ser utilizadas de forma arbitraria para suprimir excelentes compañías extranjeras, entonces no hay justicia ni igualdad. También ha aclarado Beijing que tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus empresas. Sobre TikTok, si la ley llega a puerto, se abre un horizonte incierto, porque el Ministerio de Comercio chino ya aclaró el pasado año que esa venta forzosa que pretende Estados Unidos necesitaría la luz verde del gobierno, y este ya ha avanzado que se opondrá. Son comprensibles y lógicos los lamentos chinos por esa terca persecución de Washington a sus tecnológicas sin aportar pruebas. Y también son algo cínicos si recordamos que China censura tecnológicas como YouTube, Google o Twitter, por hacer la lista corta. En Haití continúan las negociaciones para formar un consejo de transición, elegir un nuevo primer ministro en funciones. Esto en medio de la crisis de inseguridad que vive el país y que forzó al gobierno de Ariel Henry a presentar su dimisión. Corren las horas ante el plazo de 48 horas que dio Estados Unidos y se vence este jueves para seleccionar a los integrantes de dicho consejo, mientras se respira una tensa calma en Puerto Príncipe, donde varios partidos políticos ya se oponen a lo pactado. Ampliamos los detalles en el informe. Aprovechando la leve tregua de la violencia, los haitianos acuden a los mercados para comprar alimentos y a los bancos para retirar efectivo. Algunos comercios están reabriendo después de más de una semana, aunque el aeropuerto y las escuelas siguen cerrados. El país sigue en crisis mientras las partes interesadas trabajan para establecer un consejo que gestione una transición política después de que el primer ministro Ariel Henry dimitiera el martes. Sin embargo, muchos dudan de que un organismo profesional propuesto por CARICOM resuelva los problemas. No queremos a CARICOM, nunca ofrecen resultados a Haití. Tenemos la Constitución de 1987 que ofrece la respuesta cuando hay una vacante en nuestro liderazgo. Las negociaciones para instalar el Consejo Presidencial parecían complicarse. Algunos partidos políticos rechazan la idea, mientras otros aún debaten quién los representará. El órgano de transición tendrá miembros procedentes de partidos políticos, del sector privado, de grupos religiosos y una coalición de la sociedad civil. Se encargarán de nombrar un primer ministro interino. Nada de esto es fácil, nada de esto va a suceder de un día para otro, pero al menos hay un plan, un proceso en marcha para hacerlo. Está diseñado y dirigido por haitianos, pero cuenta con el apoyo de muchos países. Mientras, Jimmy Cherizier, el líder de la pandilla más poderosa del país, declaró que no le importaba la dimisión de Henry y que seguirá luchando por la liberación de Haití. Las bandas lanzaron violentos ataques mientras Henry se encontraba en Kenia a finales de febrero, donde firmó el acuerdo para el despliegue de una misión de seguridad respaldada por la ONU. Tras anunciar que Kenia se abstendría de enviar fuerzas policiales, el presidente William Ruto confirmó el miércoles que el plan podría reanudarse una vez que se instalará el Consejo de Transición.
Fin del informativo, volvemos en breve.